2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes, sean bienvenidos a la clase de comunicación y lenguajes en el 6º año de secundaria. Soy su profesora, la profe Jovita. Y hoy continuaremos con el contenido de vicios de construcción y concordancia, los signos de puntuación. Hoy hablaremos del razonamiento verbal que encontrarán en la guía en la página 35 y 36. Nuestro contenido dijimos que es el razonamiento verbal en 6º de secundaria. Todos nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué es el razonamiento verbal? ¿Alguno de ustedes sabe? Busquemos en nuestro diccionario. ¿Qué dice el diccionario acerca del razonamiento verbal? Dice: el razonamiento verbal es una dimensión de la inteligencia que abarca varios aspectos relacionados con la lógica, el lenguaje y el pensamiento analógico. Es decir, es la capacidad de resolver diferentes problemas o situaciones a partir de los conocimientos lingüísticos. Ahora, vamos a ver cómo se define el razonamiento verbal. Entonces hemos visto que el razonamiento verbal va a ir trabajando lo que son los sinónimos, antónimos, parónimos, las analogías y las polisemias. Con ello vamos a ingresar, mis queridos jóvenes, a la teoría. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son las palabras que, teniendo una escritura diferente, tienen la misma significación o son muy parecidas. Veamos ahí en la imagen: lucha, pelea, contienda y batalla son sinónimos. Vamos a ver qué son los antónimos. Los antónimos son un sustantivo que describe palabras que expresan ideas. ¿Ideas qué? Ideas opuestas o contrarias en relación a ese término que se menciona. Por ejemplo, lo opuesto de día es noche. Lo opuesto de dulce es amargo. Lo opuesto de negro es blanco. Y díganme, jóvenes, ¿lo opuesto de alto? Muy bien, lo opuesto de alto es bajo. Vamos con los parónimos. ¿Qué son los parónimos? Son palabras muy parecidas, pero en su pronunciación y escritura. Ojo, son muy parecidas en su pronunciación y escritura, pero muy diferente en su significado. Tengamos en cuenta ello. Tenemos ahí los ejemplos de abeja y oveja, hambre y hombre. Vayamos a ver qué son las analogías. Las analogías permiten una relación de equivalencia entre dos pares de palabras. Es decir, tengo una sierra. ¿A quién corresponde la sierra? Muy bien, a un carpintero. Tengo una olla. ¿Con quién tiene equivalencia? Con un cocinero. Muy bien, vayamos con las palabras polisémicas. ¿Cuáles son? La polisemia es una palabra que tiene varios significados. Poli, muchos. Por tanto, las palabras polisémicas son aquellas que se escriben exactamente igual, pero poseen diferentes significados. Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra banco, donde es una entidad financiera, y banco, donde podremos sentarnos. Tenemos también, por ejemplo, la carta, aquella carta que podemos enviar, pero también tenemos la carta para jugar. Sigamos. Hay algunos términos que nosotros manejamos en este contenido. Encontramos estos en el texto del ministerio. Ahí tenemos la palabra concordancia. ¿Cuál
es el significado de concordancia? Concordancia significa correspondencia o conformidad entre los morfemas gramaticales de dos o más palabras variables. Tenemos como segunda palabra, ahí podemos ver en la guía del ministerio, significado, idea o concepto que representan o evocan los elementos lingüísticos, como las palabras, expresiones o textos. Proseguimos con el significado de la palabra semántico. ¿Qué significa semántico? Se llama campo semántico al conjunto de palabras o expresiones que guardan una relación estrecha, cualquiera que ésta sea. Tenemos la palabra auxiliar. Auxiliar proviene del vocablo latino auxiliares. Auxiliar es un término que se usa para calificar aquello que se auxilia. Entonces, mis queridos jóvenes, cuando nosotros trabajamos el razonamiento verbal, tenemos que tener claro el concepto de qué palabras estamos utilizando para así darle la significación correcta. Vamos a pasar al espacio de la valoración. En el cuaderno de trabajo, responde las preguntas que te propone el texto en la página 35. Estas son: ¿cuáles crees que serían los beneficios de emplear los signos de puntuación correctamente en la escritura de textos? Segunda, ¿por qué es importante el uso del diccionario? Tercera, ¿conoces algunos vicios del lenguaje que comúnmente hayas identificado en tu entorno social y escolar? Cuéntanos, escribe en tu cuaderno. Espero que este contenido, mis queridos jóvenes, haya sido de su agrado. Además, recuerden que tanto los signos de puntuación, el uso del diccionario, te ayudarán a ti. ¿A qué? A tener una mejor comunicación. Aprendamos a utilizar la palabra de manera correcta y, por sobre todo, en el momento adecuado. Ahora, vamos a llegar a la producción. Con la ayuda de tu diccionario, identifica el inciso con el sinónimo correcto. Ahí tenemos la palabra abarrajar. Tenemos 4 incisos. ¿Cuál será el sinónimo de abarrajar? Buscamos. Muy bien, es el inciso C. Correcto. Tenemos la palabra taimado. Buscamos el significado. Busca en tu diccionario. ¿Encontraste? ¡Qué bien! Inciso D. Taimado, sinónimo de ladino. Tenemos la palabra auspicio. Buscamos eso. ¡Apura! Muy bien. Es el inciso C. Patrocinio. Tenemos la palabra exuberante. Buscamos. ¿Encontraste? Muy bien. Cuantioso. Estamos llegando ya casi al final. No te canses. Buscamos la palabra sutileza, sinónimo de sutileza. ¿Encontraste? Muy bien. Perspicacia. Ético. Buscamos. ¿Encontraste? Tú le ganaste. Muy bien. Ético. Adelgazado. Y por último, vamos a encontrar la palabra presunción. Falaz, mentiroso, ¿cierto? Y por último tenemos la palabra prototipo. Prototipo, sinónimo de ejemplar. Espero te haya gustado esta pequeña actividad que hicimos. Trabaja, si no pudiste alcanzarnos, tienes ahí en el texto del Ministerio de Educación. En este video vas a aprender cómo empezar a escribir una introducción de forma fácil. Pongamos un ejemplo. Supongamos que mi tema es el reciclaje. Entonces, una de las frases con las que puedo comenzar mi introducción sería: la investigación sobre el reciclaje es una preocupación constante dentro de
Otra frase. En los últimos años ha habido un interés creciente en el reciclaje. Otra frase. En el presente hay una pobre comprensión del reciclaje. Última frase. Actualmente uno de los debates más significativos en el campo del reciclaje es bla 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 bla. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que mi tema es la corrupción. ¿Cómo comienzo a escribir la introducción? Puedo iniciarlo así. La investigación sobre la corrupción es una preocupación constante dentro de... En los últimos años ha habido un interés creciente en la corrupción. En el presente hay una pobre comprensión de la corrupción. Actualmente, uno de los debates más significativos en el campo de la corrupción es... Último ejemplo. Supongamos que mi tema es el manejo del estrés. Entonces, mi introducción podría comenzar así. La investigación sobre el tratamiento del estrés es una preocupación constante dentro de... O podría iniciar así. En los últimos años ha habido un interés creciente en el tratamiento del estrés. O así. En el presente hay una pobre comprensión del tratamiento del estrés. O de esta manera. Actualmente, uno de los debates más significativos en el campo del tratamiento del estrés es... etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que sabes para qué sirve la introducción y cómo puedes iniciarla, usa cualquiera de estas frases o crea las tuyas propias. Para llegar a este punto, mis muchachos, espero que te haya gustado todo lo que hicimos. Eso es todo por hoy, mis queridos estudiantes de la promoción. Y no olvidemos que esta gestión 2022 es el año de la revolución cultural y la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Guíate siempre en la página 35 y 36. Nos encontramos la siguiente clase en este mundo mágico de la comunicación. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.